La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el capítulo 12, hermanos, Pablo nos enseña cómo debemos de vivir en relación como cristianos. También, hermanos, nos enseña a vivir como sociedad. Nos enseña a vivir, hermanos, en amor, que el amor no sea fingido, que tengamos buenas relaciones los unos con los otros. En el capítulo 12 y entre el capítulo 13, hermanos, Pablo sigue enseñándolos maneras de cómo nosotros tenemos que vivir como ciudadanos. Usted y yo, ya que somos hijos de Dios, hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos y también somos ciudadanos de este lugar donde usted habita. Usted es ciudadano de la ciudad de Reno, Nevada. Y esta ciudad, hermano, tiene reglas que usted y yo tenemos que respetar. Como ciudadano, hermanos, a veces no respetamos las reglas que nos imponen. Por ejemplo, hermanos, tal vez usted es un buen padre, un buen hijo, una buena madre, hermanos, un buen motorista, pero tal vez es un mal ciudadano. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos saben de que usted no debe tirar basura en los carros cuando usted va, hermanos, que no debe andar tirando basura? Ya menos muchos lo hacen. Eso no nos hace, hermanos, buenos ciudadanos. Como hijos de Dios tenemos que ser buenos ciudadanos en el cielo, porque somos parte de un reino y también, hermanos, somos parte de una sociedad aquí en esta comunidad. Pablo nos enseña, hermanos, el capítulo 12, el capítulo 13, hermanos, que tenemos que sujetarnos a todas estas autoridades y a todas estas leyes. Usted no es un don sin ley, sino, hermanos, hay leyes que nos abrazan a nosotros y tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, hermanos, a veces nos puede caer mal cierto dirigente, por ejemplo, presidente, alcalde, hermanos, cómo está haciendo su función. Pero como ciudadanos cristianos, hermanos, jamás se nos ha mandado a hacer una revuelta y ir en contra de ningún presidente. ¿Sabía usted, Jesús, hermanos, nunca hizo una revuelta? Incluso lo querían poner como rey, pero nunca hizo una revuelta. Pablo, hermanos, nunca anduvo llorando que vivía mal, que no tenía nada que comer en la cárcel, hermano, que él quería mejor trato en la cárcel. Nunca salió diciendo eso, que me metieron injustamente a la cárcel. Pablo, hermanos, al contrario, dice que oremos por las autoridades que han sido puestas, porque dice que son siervos de Dios. Esto no quiere decir que son hombres de Dios, pero son gentes que han sido puestas por Dios. La misma palabra que se enseña, hermanos, como servidor a un pastor, también se le usa, hermanos, a ellos, servidores. Y sabía usted que también es el mismo nombre que se le da a Satanás, que es un servidor. Eso no quiere decir, hermanos, que sean personas, autoridades religiosas, o están divididas autoridades religiosas y autoridades civiles. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que respetar estas leyes y practicarlas. Para que nos recordemos un poco, Mana Cheni, por favor, si me lee desde el verso 1 al verso 5 del capítulo 13 que estamos ahí. Note, hermanos, Pablo dice que se someta a todas las personas, que se sometan a las autoridades. Ahora, estas autoridades a veces, hermanos, son autoridades terribles que realmente, hermanos, no tienen buenos modales o no tienen buenos sentimientos en favor de usted. Pablo no está diciendo, mire, por ejemplo, ¿quién metió preso a Pablo? Parece que Nerón. Pablo no dice, hermanos, excepto Nerón.
sino, hermanos, por todas las autoridades. A ver, hermana Cheni, por favor, verso 1 al 5. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Gloria a Dios, hermano. Esto ya lo estuvimos enseñando. Estuvimos enseñando, hermano, que no importa qué persona esté como autoridad. Desgraciadamente, hermanos, vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo corrompido, que todo mundo nos hemos corrompido. Ahora, sin venir a Cristo, hermanos, imagínense cómo está de corrompida la gente, su corazón lleno de maldad. Si nosotros, estando en Cristo, hermanos, tenemos una mente corrompida, un corazón difícil de tratarlo, hermanos. ¿Se imagina esta gente que no tiene temor de Dios? Usted, gracias a Dios, tiene temor de Dios. Entonces, esta gente hace decisiones porque tiene un corazón corrompido. Y por eso hace todo este estilo de maldad. El gobierno ha sido puesto por Dios. Imagínese usted, hermanos, un país sin gobierno. ¿Qué haríamos? Imagínese usted una familia sin mamá y sin papá, sin nada que le diga a nadie de los niños, hermanos. Imagínese una iglesia sin pastor. Qué gusto, ¿verdad? A nadie nos gustan las autoridades. Nuestros supervisores, todos a veces, hermanos, nos caen mal. ¿Por qué? Porque nos dicen qué debemos de hacer o qué no estamos haciendo bien. Hermano, las autoridades han sido puestas por Dios y dice que el que se opone acarrea maldición. O sea, si usted no bendice esa autoridad, hermano, usted se está oponiendo a esa autoridad y está acarreando maldición para usted. Lo dice la Biblia. No vaya a decir, qué exagerado vino el pastor ahora. Lo dice la palabra de Dios, hermano. ¿Ok? Gracias. Verso 6 y 7, donde vamos a estar, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ok. Hermanos, a veces hay algo que no nos gusta, hermanos, es pagar impuestos. Como ciudadanos de donde estamos, hermanos, tenemos que contribuir a esta ciudad. Nadie, hermanos, en aquel tiempo tenían que pasar los colectores de impuestos. ¿Se acuerda que Mateo era uno de ellos? Tenían que pasar los colectores de impuestos y colectarlo. Ahora, hermanos, ya no pasan los colectores de impuestos. Ahora se lo quitan de su cheque. ¿Verdad? Usted quiera o no quiera, de su cheque, hermanos, usted le quitan 200, 300 y a otros muchos más, hermanos, para esto y para el otro, hermano, y le quitan una gran cantidad de dinero. Ahora, ¿para quién es ese dinero? Para mantener, por ejemplo, el alcalde. ¿Qué más? Mantener la policía, mantener las escuelas, mantener limpia la ciudad. Hermano, hay que pagarle una gran cantidad de gente, hermano. Ahora, ¿por qué tiene que ver mucha policía? Si ahí se va mucho dinero, pero ¿por qué tiene que haber mucha policía? Porque, hermanos, nosotros no somos gentes ordenadas. ¿Cuántos aquí le han dado, hermano, tickets por velocidad? ¿Ah?
Mire, hermano. ¿Verdad? Pero también dan por despaciosos. Una vez le dieron a uno porque iba deteniendo el tráfico. Iba, hermano, donde decía a 55, hermano, iba como a 35 y venía el policía y lo paró. Porque iba deteniendo el tráfico. Usted también ha contribuido a la cárcel, ¿verdad? Con los tickets, hermanos, que le dan, hermanos. Ahora, si no hubiera tantos policías, imagínense cómo fuera nuestro comportamiento. Haríamos lo que quisiéramos. ¿Por qué usted cuando va manejando, hermano, va y para todos lados, hermano? Porque sabe que va mal. Usted no porque teme a Dios, le teme a la policía. Es más, tal vez no le teme a la policía, le teme al ticket. ¿Verdad? Que le van a dar un tiquezón y usted dice, ya tengo tantos puntos, me van a subir la aseguranza. Y hermanos, y usted se detiene un poco para poder, ¿cómo se llama? Pues sí, para poderse sentir bien. No pagar impuestos, hermanos, en este país es considerado un crimen, ¿ok? Ahora, como ciudadanos en Roma, los judíos, hermanos, estaban bajo el gobierno de Roma y tenían que pagar impuestos a Roma. Más aparte de sus impuestos religiosos, tenían que pagar los impuestos, hermanos, puestos a Roma. Por eso Roma, hermano, era un país, hermano, es un imperio grande, porque cada pueblo que conquistaba, hermano, pues le ponían un impuesto. Y eso hacía que creciera Roma, hermano. Y ayudaba, por ejemplo, hermanos, que Roma cada vez que conquistaba un lugar construía carreteras y construía puentes para tener un mejor acceso, hermanos, para llegar a esos pueblos. Pero había un impuesto. Jesús no se opuso a los impuestos. Jesús pagó impuestos. ¿Se acuerda cuando le preguntaron que si era lícito pagar impuestos? Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, porque como ciudadanos de Dios, hermanos, también pagamos impuestos con Dios. Pero también tenemos impuestos aquí. Denle a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es del César. Jesús no dejó a ninguno de los dos afuera. Dejó a los dos incluidos. Entonces, hermanos, Jesús nunca impuso, hermanos, que no se pagaran impuestos. Nosotros como ciudadanos pagamos impuestos. Ya pasó, hermanos, lo del, ¿cómo se llama? Lo de los taxes. Y, hermanos, mucha gente le gusta, por ejemplo, poner dependes y cada vez está poniendo más difícil. Antes ponía dependes, hermanos, que no existían. Ponían, hermanos, miren, dicen que en los 80, hermanos, la gente hasta les sacaba seguro social a los perros y ponían depende de todo, hermano, y pues la gente recibía un montón de dinero. Ahora es estricto. Usted dice, antes decía, es que tengo a mi hijo, ahora le piden las vacunas, ahora le piden la registración de la escuela, le piden un montón de cosas para ver si aquello es verídico. ¿Por qué? Porque ya se están aprendiendo todas las mañas que la gente hace, ¿verdad? Ok. Los tributos, hermanos, en muchas ocasiones son, hermanos, para ayudar a un grupo determinado para X razón. Por ejemplo, hermanos, usted paga los taxes para el ejército. Cuando usted, hermano, usted dice, yo nunca he participado en la guerra, ¿será cierto? ¿Será cierto que usted nunca ha participado en la guerra? Toda esa gente que mataron en Irak, ¿en nombre de quién los mataron? De sus taxes. De lo suyo. Y usted diga, es cierto. Sí. Todo esto, hermanos, lo pagamos nosotros. Guerras, bienestares, todo esto, hermanos. Un país se hace grande cuando la gente, hermano, paga sus taxes y el gobierno no es corrupto. Cuando el gobierno es corrupto, hermanos, entonces lo único que hace es embolsarse los taxes y a engordarse ellos y engordar a su familia. Y eso, hermanos, sucede en nuestros países hispanos. Ahora,
Desgraciadamente, hermanos, Dios no nos mandó a hacer revoluciones en contra de ellos, sino a obedecer, hermanos, lo que ellos hacen. Okay, vamos a ir a unos versos. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, en Nehemías, hermanos, y Primera de Reyes, había un impuesto, hermanos, que se recogía para una tribu. ¿Se acuerdan que habían 12 tribus? Pero entre ellas había una tribu que tenía un trabajo específico. Un trabajo, hermanos, ¿cómo le diré? Seleccionado, que era la tribu de Leví. Ahora, no solo por ser don Levís, ellos tenían ese, ¿cómo se dice? Privilegio de no pagar taxes, sino solo recibir. El problema era, hermanos, que ellos tenían trabajos que hacer. En todo el país, hermanos, ellos estaban regados y tenían trabajos que hacer. Ahora, cada quien que trabaja, hermanos, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y tenían que pagarle. Dice Pablo, hermanos, ¿cómo sería que un soldado a su propia cuenta vaya a la guerra? No se puede. ¿Cómo es posible, hermanos, que la tribu de Leví tenía que vivir, hermanos, y irse a trabajar y hacer lo religioso? ¿Se acuerdan que cuando Nehemías, hermano, regresó, arregló todo este problema, hermanos, que tenían que ayudarles a la tribu de Leví, pero nomás se fue él por un tiempo, hermanos, y las cosas volvieron a la normalidad? Los sacerdotes tuvieron que ir a buscar sus trabajos, hermanos. Lo más común, pues, era que, mi modo que iban al McDonald's y al Silver Lake, iban al campo a trabajar, hermanos, porque era lo más común, pastores de ovejas y cosas así. Tenían que ir a trabajar y tenían, hermanos, que dedicarse a eso. Vamos a ir aquí a Nehemías 5:4, por favor. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Los tributos eran tan grandes en aquel tiempo, hermanos, que la gente se quedaba completamente, a veces, sin dinero, y a veces hasta tenían que vender a sus hijos para poder pagar sus tributos. Y lo hacían. ¿Sabe qué hacían cuando no pagaban sus tributos? Llegaban y se llevaban de esclavo, hermanos, a la familia y los llevaban a trabajar, trabajo forzoso, para de ahí, hermanos, recuperar los tributos de los imperios que estaban bajo dominio. Era triste, hermanos. Ahora nosotros vivimos en un mundo bajo tributos también, pero no son tan, ¿cómo se llama?, exagerados como lo eran antes. Antes nadie podía, hermanos, tener un poquito, era solamente casi los ricos, hermanos, pero los más pobres estaban, hermanos, pues libres para poder, hermanos, que fueran presa fácil para estos impuestos. Primera de Reyes 12:4, por favor. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mira, hermanos, se brinca el 14 y el 16. Salomón puso tributos difíciles, pero tuvo un imperio grande, pero tuvo que ponerles muchos impuestos a las personas. Ahora, ¿qué pasaba con los que no lo hacían? ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos usted puede ir a la cárcel si no paga los taxes? ¿Sí sabía usted? Puede ir a la cárcel si no paga los taxes. Le pueden decomisar sus carros, le pueden decomisar sus casas, le pueden embargar todo esto, hermanos, por no pagar impuestos. Ahora, como ciudadanos de Cristo, hermanos, no estamos excepto a los impuestos. Tenemos que hacerlo. Verso 14 al 16. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Mire, la gente hubieron unos consejeros que le dijeron: ¿sabes que tu papá fue un poco duro? Sé más duro tú con ellos. Y les dijo: ¿a qué los azotó? Yo lo puedes azotar, pero con escorpiones.
para que ustedes paguen sus impuestos. Hermanos, a través de la historia, la gente ha sufrido mucho por los impuestos. Cuando los conquistadores llegaron a nuestras tierras, hermanos, esclavizaron casi a nuestra gente, hermano, trayendo toda clase de tributos, hermanos, para poderlos, ¿cómo se llama? Tenerlo un poco contento a España. Hermano, España explotó a Latinoamérica, hermano, todo lo que es de México para abajo, lo explotó en oro, lo explotó en todo tipo de minerales, hermanos. Pero si ahora vivimos un poco aliviados de esto, hermano, esto no quiere decir, hermanos, que el tributo se va a quitar. Pablo aconseja y dice, ustedes tienen que pagar su tributo. El ruego de las tribus, hermanos, era que les aliviara un poco los tributos. Y él dijo, lo voy a multiplicar. ¿Ok? Segunda de Reyes, vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Reyes 23:35, por favor. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Nota, hermanos, le evaluaban su terreno y le decían, esto es lo que tú tienes que pagar. ¿Okay? Esto es lo que tú tienes que pagar. Hermanos, la gente vivió, hermanos, sufriendo lo que es este tipo de atropello, hermanos, lo que es los tributos. Gracias a Dios, ahora hay más consideración con nosotros. Y si usted cree que usted lo están estafando con los tributos, hermanos, solo vea y lea la historia, hermanos, cómo la gente antigua, hermanos, sufrió con el tipo de tributos. Ahora, de todos los estados, yo no sé si alguien sepa cuál es el que más alto tenga el tributo. No sé si sea California o cuál. ¿Mande? New York. Hermanos, porque tienen unos taxes, hermanos, tremendo. Okay. Aquí en Nevada, hermanos, tenemos el tax para la gasolina, bien cara, especialmente Reno. Si usted va a Carson City, hermanos, es más barata. ¿Por qué? Porque los taxes son más baratos allá, pero aquí en Reno, hermanos, los taxes son bien caros. Otro producto que tienen los taxes bien caros, hermanos, y eso está bien, son los cigarros. Hermanos, tienen impuestos altos, pero la gente así sigue fumando, hermano, no importa cuánto le suban, siguen fumando. Gloria. Este impuesto, hermanos, que vamos a ver era para ayudar a una tribu y la tribu de los sacerdotes, lo que vamos a ver en Levíticos capítulo 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esto era, hermanos, para ayudar a la tribu sacerdotal, era para sostenimiento de ellos, para poderlos mantener. Números capítulo 18, verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Gloria a Dios. Ellos tenían que pagar para ayudar, hermanos, a esta tribu. Dios había diseñado trabajo. Por ejemplo, uno de los trabajos que había, hermanos, era, por ejemplo, unos tenían que limpiar la ceniza, otros mantener el fuego prendido. Tenían que ir a cortar leña. Había que haber leña, hermanos, las 24 horas, porque usted sabe, hermanos, que el fuego tenía que estar prendida las 24 horas del día, hermanos. Entonces, había gente, la limpieza de las cenizas cuando se quemaban, hermanos, por ejemplo, los sacrificios y todas esas cosas. Era un mantenimiento terrible, hermanos, que había. Y esta gente pues tenía que comer también, ¿no? Cristo pagó impuestos.
Véngase aquí a Mateo capítulo 17, verso 24 en adelante, por favor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te pasa, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro les respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Miren, hermanos, ese tipo de tributo era un tributo para entrar a una ciudad. O sea, para él no tenía que haber habido un tributo, porque él era hijo. Le dice: ¿para quiénes son? Debería ser para los extranjeros. No está hablando de que solo los extranjeros tenían que pagar un tributo. Este era un tipo de tributo. ¿Se acuerda usted, hermanos, que Jesús dijo que era más fácil que entrara, hermanos, un camello por el ojo de una aguja que un rico por ella? La expresión que Cristo quiso dar, hermanos, es que cuando entraban a la ciudad de Jerusalén, usted llegaba a comprar y llegaba con su camello, hermanos, y le cobraban por su camello también. Y había muchos hermanos que por no pagar por sus camellos los metían por ciertas puertas, hermanos, que se les llamaban ojos de aguja. Y hermanos, y después ya salían por las puertas, hermanos, donde salían cargados, y así no pagaban tributos algunos. Pero esos tributos no tenían que verse los cobrados a los ciudadanos israelitas, solamente, hermanos, a los a los que eran extranjeros, pero todos tenían que pagar. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos han ido aquí a San Francisco? ¿Cuánto paga usted cuando pasa el puente? $5. Y si no paga, le llega el bill. Si no paga, le llega ahí, le tomaron la foto y le llega, y usted dice: bueno, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió eso? Y le llega. Una vez le presté el carro a un hermano, hermanos, y no me dijo que se la pasó. Y tal día dijo que, y me dieron un ticket en San Francisco. Pues yo no anduve en San Francisco, dije. Este hermano se pasó el puente, dije yo, y no pagó. Hermanos, eso va a haber pasado. Y sí, eso fue lo que pasó, ¿va? Hermanos, pagar los impuestos no son, hermanos, ofrendas, ¿ok? Ni voluntarias, ni nada de esto, hermanos. Pagar los impuestos a nosotros es algo que nosotros lo hacemos como ciudadanos, y Pablo nos está diciendo, hermanos, que no nos debemos rehusar. Ahora, en aquel tiempo, la gente se rehusaba porque los cobradores llegaban a sus casas para, que le cobraran los impuestos. Ahora no. Ahora pues automáticamente se lo quitan, ya no tiene que ir ningún recolector de impuestos, hermanos, y se lo quitan. Así que la cosa no ha cambiado, nomás que es más moderno, ¿va? Los cristianos, hermanos, tenemos que dar ejemplo de esto nosotros. Dice aquí, hermanos, que al que se le debe respeto. Miren el verso 7. Dice: pagar a todos los que debéis tributo, y a los que impuestos, y al que respeto, y al que honra. ¿Ok? Hermanos, mostrar respetos a las autoridades, mostrar respetos a las personas que están trabajando en las autoridades, en los gobiernos. Normalmente, hermanos, no sé en su país, pero cuando uno va, hermanos, a una casa de gobierno o algo de gobierno, una alcaldía, llámese, hermanos, la gente son déspotas. Yo no sé si solo los salvadoreños serán así, hermano, pero le paran la trompa a uno como que le fueran, hermano, pedir uno prestado o algo así, ¿verdad, hermano?
Qué triste ir, hermano, por ejemplo, cuando van a la pobre gente a sacar el pasaporte, aquí, hermano, todos bravos, le salen, sí está pagando uno, pero le salen todos corajudos, hermanos, pero bueno, gloria a Dios, ni modo, ¿va? ¿Qué hace usted? Se aguanta, aunque salga enojado después, hermano, pero usted se aguanta, ¿va? Dice, ni modo, me trató mal hermano, gloria a Dios. Verso 8, no debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, note una cosa, aquí no está hablando de que usted no se endeude. Claro, usted tiene, hermanos, que hacer sus cálculos cuando usted se endeuda con algo. Pero aquí está hablando, hermanos, endeudarse primeramente entre nosotros, los cristianos. Hermana Cheney, por favor, présteme una taza de azúcar. Si yo le pedí una taza de azúcar a la hermana, ¿qué debo de hacer? Pagar la taza de azúcar. Bueno, aquí gracias a Dios nos acostumbramos, pero hermano, cuando yo estaba chiquito se acostumbraba. Lo mandaban a un niño, vean de fulana que te preste una taza de café. Y ahí iba, hermano, uno, hermano, y que manteca, que sal, y hermano, y eso era común. ¿A cuántos de ustedes lo llegaron a mandar? Allá la hermana, a varios los llegaron a mandar, allá, eso era común, ¿verdad? Entonces, si iba a pedir prestado, ¿qué tenía que hacer? Pagar, devolver. Esto trae un gran problema a veces en las iglesias, que los hermanos se prestan dinero entre sí y salen mal. ¿Por qué? Si usted le dice, hermano fulano, présteme, por favor, $500, vea que me van a sacar de los apartamentos, se lo pago el miércoles. Hermanos, y esos miércoles nunca se llegan. Y usted se le para enfrente el miércoles al hermano X, y el hermano lo voltea a ver, y usted, hermanos, como si nada. Hermanos, eso de préstamos entre los hermanos, pague. Tome chocolate y pague lo que debe, ¿ok? Para que no hayan problemas. ¿Sabe usted que la gente se ha ido a veces de las iglesias por eso? Tal vez el problema, hermano, que la hermana es olvidada. Pidió prestado tal vez, hermanos, y se le olvida. Hermanos, tenemos que pagar todo. Ahora, no está hablando de que usted no debe comprar casa. Jesús habló en una de las parábolas, ¿se acuerda, hermano? Dijo, ¿por qué no lo metiste al banco? Habla de intereses. La Biblia habla del banco. Antes habían prestamistas. Dios no está en contra de que haya prestamistas. Está en contra de que no pague. Y no está en contra, hermano. Una vez un cristiano me dijo que el cristiano no debe pedir fiado. O sea, una casa, un carro. Hermano, eso está mal interpretado. Desde hace mucho, hermano, se ha trabajado así, de fiar. ¿De qué viven esos grandes bancos? Pues de lo fiado, tarjetas de crédito y todas esas cosas, hermanos. Antes no había tarjetas de crédito y se fiaba. Yo me acuerdo de mi mamá cuando tenía tienda, hermanos, tenía mengano, sutano, terengano, hermano. Tenía un libro lleno y unos que ya tenían años que no le habían pagado. ¿Ah? Todo, hermanos, que pedían pan, tanto. Por gusto se le apuntaba, hermano, porque la gente mejor se desaparecía y ya no llegaban. Pero fiado siempre se ha pedido, ¿verdad? Siempre se ha pedido. Pablo nos acaba, hermanos, entonces de estar hablando de que hay que pagar impuestos. Los impuestos es algo que debemos de hacerlo. Muchos hermanos interpretan, dije antes, que esto es que usted no debe de tomar algo prestado, por ejemplo, comprar algo a crédito. No, Dios habla de eso, hermano. Vamos a ir aquí a Éxodo capítulo 22, verso 25, por favor. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre... Pausita. Fíjese que ahí dice, no presten. Cuando prestares, o sea, siempre se ha permitido prestar. A ver, hermanos, ahora sí léamelo, por favor. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo,
No te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Hey, le ponen a veces, hermanos, unos impuestos terribles a la pobre gente. ¿Qué tienes para, cómo se dice? Para pagar. Tengo mis bueyes. Bueno, te doy 10 días para que me lo devuelvas. Hermano, le quitaba los bueyes. 10 paga en 10 días. Un maestro que tenía yo, hermano, me decía que su papá sí se hizo rico. Él siempre estuvo en contra. Me dice, le prestaba a la pobre gente campesina que se le estaba muriendo fulano. Sí, pero si no me la pagas en 10 días, te quito tal parcela. Y así lo hacían. Hermanos, hay gente que no tiene consideración. Dios no está en contra de que se pueda prestar, y tampoco en contra que se cobre impuestos, pero que no seamos exagerados. Y peor si es pobre, hermano, y tiene una necesidad y usted todavía le pone impuestos. Terrible. Salmo 15, verso 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, hay gente, hermanos, que es maleante para cuando presta. De eso quiere vivir. ¿Usted ha conocido gente que eso vive? De prestar. Pero ponen unos impuestos. Mira, ¿cuántos han ido a... Bueno, no levante la mano, ¿va? Pero, por ejemplo, ¿cuántos han ido a embargar su carro? Hermanos, ¿cuántos han ido, hermanos, a esas casas de... Ya no las puede sacar uno. Los cargos son difíciles. Y eso, Dios está en contra de eso, porque son, hermanos, terribles esos impuestos que ponen. He oído impuestos, hermanos, hasta de 50%. Terrible. Ladrones que le roban legalmente. Le están robando a la pobre gente. Levíticos 25, versos 35 y 36. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Mira, hermano, usura, o sea, otra vez, ¿cuánto me puedes dar? ¿Qué te puedo quitar? Hay momentos que hay que ayudar, no se puede ni prestar, sino que hay que ayudar, ¿verdad? Hay que extender la mano. Hermano, mire, las leyes de Dios, hermanos, están para cubrir todas las cosas. Todas las necesidades. Mire, cuando empobrecieren, ¿qué quiere decir esto? Que en la vida, hermanos, el hombre pasa altibajos. De repente usted está bien económicamente, pero algo puede venir a nuestra vida, hermanos, que cambia todo. Una enfermedad, un accidente, un hijo, algo, hermanos, y de repente tal vez usted tenía casa, usted tenía, hermanos, un buen carro y de repente ya no tiene nada. Por eso cuando usted tenga, no se sienta la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y cuando no tenga, hermanos, no mire a los demás como que nunca los va a alcanzar, porque la vida da muchas vueltas. Mire Job, hermanos, Job se quedó sin nada, pero Dios lo bendijo. Pasó pobrezas después de tener mucho. La vida es así, hermanos, a veces tenemos y a veces, mire, hay a veces, hermanos, cuando mis hijos estaban chiquitos, hermanos, que me quedaba despierto, yo, hermano, toda la noche, viene la renta, y voy a salir como 300 cortos. ¿A cuántos les ha tocado eso? ¿Ah? Ahora ya no, gracias a Dios, de esa clase de insomnio no tengo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pues ya no tengo hijos chiquitos. Casi por lo general, hermano, cuando uno tiene hijos chiquitos, los gastos son... Mire, hermano, una caja de Pamper, ¿cuánto vale? ¿Ah? ¿Cuánto vale, hermana Miriam? Imagínese, peor si le ponen... Hay que ponerle en que sea de la bolsa de la basura, ¿va? Porque... ¿Cuánto valen? Por ejemplo, en la Costco, una 35. Y eso que por unas 2 semanas. Casi para el mes. Mire, hermano, y eso es pura basura. Imagina usted cuando tenga 2 niños de Pampers. Se imagina usted cuando tiene 3 de Pampers. ¿Ah? ¿Qué fórmula? Y hermano, le acaba de comprar un par de zapatos y ya no le quedan.
comprarle otro. Gracias a Dios antes no le compraban zapatos a nadie, ¿verdad? Porque así le crecían las lanchas a uno. Hermano, ¿por qué? Porque era caro estarle compre zapatos. Por eso todos somos pie ancho, ¿ah? Pie ancho. Gloria a Dios. Nehemías, ¿dónde estamos? Nehemías 5:7, por favor. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos a una gran asamblea. Miren, fíjense que Nehemías hasta les pegó mucho, hermano, porque eran exagerados. Los hizo que les devolviera el dinero, porque, hermanos, no había dinero. Hermanos, los impuestos empobrecen a mucha gente a veces porque son demasiado pesados. Era muy común, hermano, prestar en los tiempos antiguos. Siempre se ha prestado. No sé cómo eran los bancos, no había la tarjeta de ATM, pero había. ¿Qué se prestaba? ¿Cómo lo prestaban? No sé, hermanos, pero había préstamos. Deuteronomios 15, versos 7 al 10. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenderás. Sí, que Dios bendice el que presta al pobre. Y dice que no vaya a ser mezquino. Y como usted lo ve que no tiene, pues no le va a querer prestar, ¿verdad? Hay gente descabezada, hermanos, que no sabe usar el dinero y por eso, hermanos, también a veces empobrece, pero deberíamos, hermanos, entender que Dios tiene el control de todo para que nosotros, hermanos, nadie pase por necesidades. Dios bendice. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Que al pobre presta, a Dios le está prestando. ¿Okay? Hay gente, hermanos, malhechora que pide prestado y no paga, hermanos, pero aquí dice, pague lo que debe. ¿Okay? Salmo 37, por favor, verso 21 al 26. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Pausita, hermana. Oiga esta promesa. Si usted está pasando por problemas económicos, Dios no lo va a dejar postrado. Dios lo va a levantar. ¿Ok? Es promesa, hermanos. Dios te va a levantar. Pero ¿sabes qué? Cuando estés arriba, acuérdate dónde estuviste. Para cuando mires al que está abajo, le extiendas la mano. Y Dios te va a bendecir, hermanos. Esa es la ley de la bendición de Dios. Sigue, hermana, por favor. ¿Verso que estamos? 25. Amén. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y le presta, y su descendencia es para bendición. Mi hermano, usted reniega porque presta tal vez al pobre. Eso quiere decir que usted tiene. ¿Qué prefiere? ¿Ser de los que piden prestados o de los que prestan? ¿Por qué? Porque el que presta quiere decir que tiene. Dios lo ha bendecido. Tal vez lo ha bendecido en la manera como piensa, cómo maneja su dinero, porque hay gente que no sabe manejar su dinero. Dios le enseña a usted, hermanos, cómo manejar su dinero
y Dios le da prosperidad a usted. Pero al tacaño Dios no lo bendice, fíjese, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que en ningún momento, hermanos, va a querer ayudar. Ser tacaño también es maldición. Dicen muchos que muchos son de Corinto. No, ¿cómo se llama aquí un lugar de México? ¿Cómo le llaman que dicen que son bien codos? ¿Cómo le llaman ahí? Monterrey, ya dicen, son de Monterrey. Son de Monterrey, dice, porque son bien codos, hermanos. Hermano, sí es difícil a veces soltar un dinero, pero ¿sabe qué? Esa es la bendición de Dios. Ayudar a otras personas. A veces aquellas personas, hermanos, son los que te pueden ayudar después. Usted no sabe. Ellos son los que le pueden extender la mano a usted. Proverbios 19:17, por favor. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Oiga, ¿quién se lo va a pagar? Dios, porque ¿a quién se le prestó? Fue a Dios que se le prestó, ¿ok? Gloria a Dios. Dios bendice, hermanos, a los que dan prestados, especialmente a los que tienen necesidades. Ahora, ¿cuándo es necesidad? Hermano, me presta $500 y que me quiero comprar un Mustang. Eso no es necesidad. Véndalo, ¿verdad? Hermano, hermanos, estoy pasando una necesidad y con 5 cadenas, hermano. ¿Verdad? Vaya, venda una cadena, ¿verdad? Tiene necesidad y con botas ¿cómo se llama? De esas esas meras, hermano. No conozco de botas. Hermano, eso no es necesidad. Hay gente que, hermanos, no quiere deshacérselo de ellos, pero sí quiere que otros los ayuden. ¿Qué hacían la gente de antes cuando no tenían dinero? Vendían las gallinas, vendían el gallo, el perro, porque todo el mundo tenía perro, no se lo compraban, ¿verdad? Pero, hermanos, pero todos vendían, una vaca, algo vendían. ¿Qué tiene usted? ¿Ya? ¿Qué tiene usted? Si Pablo estuviera con usted, hermano, capaz que le dice, ¿sabe qué? Voy a vender todo eso primero, ¿verdad? Pero eso no, sepamos qué son las necesidades. Hay gente que tiene necesidades, han venido necesidades a nuestras vidas. Vamos a ir aquí a Lucas 6:36, por favor. Amad pues, ¿Cuánto tiempo me queda, hermana? Se me perdió en el tiempo. Gloria, siga, hermano. amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermano, ¿a quiénes le deben de prestar? Aún a sus enemigos. No, jamás le prestaría yo a fulano, no, hombre. Tanto daño que me ha hecho. Y Jesús dice, préstele a su enemigo. Dios va a bendecir. Hermanos, si su enemigo tiene hambre, ¿qué dijo Pablo? Si tiene sed, dele de beber. ¿Y por qué nosotros, hermanos, a veces nos ponemos con un ego tan grande, hermanos, que de las ofensas que nos han hecho, hermano? Mire, Dios tiene misericordia hasta de nuestros enemigos. Tiene misericordia, hermanos, aún de aquellos que nos han hecho daños a nosotros. ¿Por qué? Porque Él se encarga de todo, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Mía es Dios es el que se venga. Dios toma venganza, hermanos. Usted dice, conmigo nadie se mete. Perdón, hermanos, por favor, ¿va? En el campo de los negocios, hermanos, Dios aprueba los negocios. Aprueba, hermanos, que paguen la gente intereses. Vamos a ir aquí a Mateo 25, 14, 30. Porque el dinero de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1,
a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y al que no, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. No vamos a hablar de este panorama, hermanos, pero lo que quiero que vea es que Jesús habló de un banco. Dijo: lo hubieras metido al banquero y te hubieran dado intereses. ¿Entendieron la gente lo que le dijeron? Claro que sí, porque la gente sabía que había bancos en aquel tiempo y que pagaban intereses. Entonces, hacer negocios, hermanos, con préstamos no quiere decir, hermanos, que es malo. También cuando usted haga un negocio, vea cómo está su cuenta, hasta dónde usted alcanza, ¿verdad? Para que su negocio vaya creciendo. Entonces, Dios no está en contra de pedir prestado o depositar dinero para que usted agarre intereses y cosas así por el estilo. El que está en contra, hermanos, es primeramente en esta parte que está hablando Pablo, es que no nos prestemos cosas entre nosotros mismos, hermanos, y que no nos los paguemos. ¿Por qué? Porque eso acarrea problemas entre nosotros. Tarde que temprano, hermanos, va a haber algún conflicto. Mire, yo por eso, si vendo un carro, trato de no vendérselos a los hermanos de la iglesia. Si le sale mal, y peor que el pastor me lo vendió. ¿Verdad? Sí. Sí, una vez me vendieron un carro, hermanos, y un hermano me lo trajo, y venía con placas de California, hermanos, y todo, y me dijo: démelo por pagos, deme pagos. Ok, dije: qué bueno el hermano, le estaba dando pagos, ya me faltaba poquito, de repente me cae una llamada de California, hermano, y me dice: ¿usted es el hermano fulano? Sí. Usted tiene mi carro y no me ha dado ni un 5. Le dije: ¿cómo? Perdón. Me dice: a usted se lo dieron y usted me tenía que, yo se lo di al hermano X y el hermano me tenía que estar mandando ese dinero, o usted, mira, a mí quien me lo vendió fue la persona X. Y yo a él he estado pagando, porque pues él nunca me dijo que era un carro que lo traía para venderlo de alguien más. Era un carro de él. Mi hermano, se armó tanto aquella cosa que dije: ¿sabe qué? Yo no quiero ningún problema. Venga por su carro. Hermano, y no crea que estaba si estaba comprando carro por pago es porque estaba mal, hermano. Le dije: venga por su carro. Llegaron por el carro, hermanos, y el otro nunca me dio ni un 5.
Y en la iglesia. Bueno, a veces en las iglesias se hacen negocios chuecos entre los hermanos y no debería ser así. No hay que tomar ventaja de los hermanos. ¿Okay? Solo porque el hermano es confiable, entonces yo le voy a vender un carro. Una vez una persona me dijo que me vendía un carro y me dijo, camina, pero a veces no camina. Ah, bueno, dije, bueno, camina o no camina. Y me entuturutó todo, hermano, que se lo vine comprando. Caminaba y así me pasé con el carro, caminando y no caminando. Porque la verdad me digo, hermano, camina pero no camina. Hermanos, y eso a veces pasa hasta en las familias, entre los hermanos, pero en especial, a veces la gente pierde el gozo en las iglesias, hermanos, porque hacen tipo de negocio. Por ejemplo, hermanos, a mí nunca me ha gustado que en la iglesia se ande vendiendo Mary Kay, que Avon y todas esas cosas, hermano, porque, mire, tarde que temprano ahí voy a tener que estar en medio yo. Mire, le estoy vendiendo Ivonne, no, Ivonne no se llama, Avon, Ivonne. Y no me ha pagado la hermana fulana. Y ahí tengo que ir yo como pastor, hermana fulana, páguele por favor a esta persona. Ahora, por eso evito esas cosas en la iglesia, hermanos. Si algún día tal vez a alguno de ustedes les he dicho algo, es por eso. Además de eso, hermanos, la iglesia es para venir a buscar a Dios, no para venir a hacer negocios aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, porque no está para venir a hacer negocios en la iglesia, hermanos, es para venir y glorificar a Cristo, amén. Entonces, a veces, hermanos, entre nosotros puede haber negocios chuecos, hermanos, por favor tengamos cuidado. Es más, aquí en el verso 8, hermanos, al final dice, no debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, en vez de deber, mejor tenemos que amarnos. Y dice que el que ama cumple la ley. Lo más importante, hermanos, entre nosotros aquí es mantener un ambiente sano, y eso depende de nosotros. Mantener una mente sana entre nosotros, hermanos, o sea, digo, en el sentido, hermanos, que a veces de alguna manera, como somos una familia, de repente podemos decir una palabra que se interprete mal o anda de mal humor usted, hermanos. Desgraciadamente a veces tal vez no lo conoce bien uno, ¿verdad? A veces el marido pues ya la conoce, dice, no, así se pone de trompuda, o la mujer le dice, no, mi marido así medio trompudo, anda hambre, hermano, anda hambre, es que por eso, y lo conoce, ¿va? Pero nosotros, hermanos, a veces no lo conocemos y uno dice, bueno, ¿y qué le pasa al hermano? ¿Verdad? ¿Por qué anda medio trompudo ahora? Y hay que entendernos, hasta en las mejores familias, hermanos, tienen problemas. ¿Cuántos no tienen problemas entre los hermanos y papás? Salen con disputas. Mucho menos aquí, hermanos, que somos una familia en Cristo. Somos una familia, hermano, que de repente, hermano, va a haber algo que no nos parece, hermano, pero usted como es amoroso, usted perdona. Mi hermano, algo que tal vez usted no conoce muy bien de mí es que cuando yo estoy comiendo, soy muy poco de hablar. Soy bien hablador, pero cuando estoy comiendo, casi no hablo. ¿Sabe por qué? Y siento que como que ni disfruto la comida por estar escuchando y me estoy llenando, hermanos, y estoy callado. Y a veces mi esposa me dice, ¿estás callado? Pues estoy disfrutando la comida. Entonces, hermanos, tal vez a usted le gusta wiri, está come, y hable, hermano. Yo no, así que si un día me invita a su casa, no cree que estoy enojado, estoy disfrutando la comida, hermano. Estoy disfrutando ahí, hermano. Ya después es tiempo de hablar, ¿verdad? Le damos un aplauso al Señor en esta noche, hermanos, aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación.
Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.